Mohamed Ali no fue un boxeador cualquiera. Su manera de pelear, hablar y pensar lo convirtieron en el más grande de todos los tiempos. En 1964, Sonny Liston era el campeón de pesos pesados en el mundo del boxeo. Su pasado criminal le dio las mejores técnicas que aprendió directamente de la prisión. En ese entonces, un joven Cassius Clay era el contrincante al que nadie le apostaba ni un solo dólar. Era casi imposible que venciera al campeón. Todos daban por hecho que Sonny le daría una paliza tan severa que lo mandaría directo al hospital. De hecho, algunos periodistas se adelantaron a investigar cuál era la clínica más cercana para llegar por la exclusiva del pobre Cassius en terapia intensiva. Pero para sorpresa de todos, no de muchos, sino de todos, esa noche del mes de febrero en Miami, Florida, el mundo entero vio despegar la carrera de uno de los deportistas más increíbles de todos los tiempos. Esta es la historia de Mohamed Ali. Mohamed Ali nace en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942 como Cassius Marcellus Clay Jr. Sí, ese era el nombre que le dieron al nacer. Del cambio a Mohamed hablaremos más adelante y su motivo te va a impactar. Su padre era un pintor de letreros y su madre era trabajadora doméstica. También tuvo un hermano 2 años menor llamado Rudolph, quien, al igual que él, tuvo una carrera en el boxeo, pero no tan exitosa. El inicio de Ali en este deporte fue una tremenda casualidad y todo fue gracias a un robo. ¿Un robo? Suena raro, pero así fue como sucedió. Cuando tenía 12 años, sus padres se esforzaron para comprarle una bicicleta y un día, luego de salir a pasear con un amigo, se dieron cuenta que sus bicicletas habían sido robadas. Lleno de ira, se dirigió a la estación de policías para reportar el acto sin parar de gritar que ojalá tuviera al ladrón en sus manos para darle su merecido. Aquí viene la parte más increíble de esto. El policía que tomó su denuncia era nada más y nada menos que Joe Martin, un gran entrenador de boxeo quien vio algo especial en ese niño y lo invitó a canalizar ese enojo arriba del cuadrilátero. Fue así como Cassius empezaría una excepcional historia en el deporte. Un dato curioso de este suceso es que una réplica de esa bicicleta robada se puede ver en la entrada del Columbia Gym, el gimnasio donde Cassius aprendió a boxear. El ladrón seguramente nunca imaginó lo que iba a provocar con su atraco. ¿Casualidad? ¿Milagro? ¿Quién sabe? Era 1954 cuando Cassius inició su camino en el boxeo, mismo en el que debutó en categoría amateur. Tenía una capacidad nata para desenvolverse en el cuadrilátero y destacó desde un inicio. Era como si hubiera nacido para dominar los guantes. Los siguientes 6 años forjó una exitosa carrera en su categoría, tanto así que en 1960, a los 18 años, sería seleccionado para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Roma, donde fue galardonado con oro en la categoría de los semipesados. Sin embargo, ni todas las medallas del mundo destacaban más que la discriminación racial que se vivía en Estados Unidos en aquellos años. Al regresar con su medalla, intentó comer en un restaurante destinado solo para gente blanca, pero ni eso fue suficiente para obtener un servicio en el lugar. Mohamed dice: la mujer estaba mirando y le dije que me gustaría una hamburguesa, y ella respondió: no servimos negros. Y yo le dije: yo tampoco me los como, solo dame una hamburguesa. Después del suceso en el restaurante, arrojó su medalla al río Ohio desde un puente porque no importaba que fuera el mejor, el más listo, el más capaz. Si no eras blanco, no eras merecedor de nada. No importa que fueras el campeón porque el color de piel era más importante que tus méritos. Triste, pero cierto. Cassius creció dolido por múltiples vivencias que él y su familia presenciaron. Como la vez que se negaron a venderles algo de tomar a él y a su madre, Odessa Grady Clay, en una tienda de 10 centavos. El pequeño Cassius, desconsolado, lloraba de sed, pero nadie se apiadó de él y optaron por retirarse para conseguir una bebida en otra parte. Algo tan simple como una botella de agua no era un privilegio que las personas de color podían obtener fácilmente. Mohamed cuenta: siempre le preguntaba a mi mamá: mamá, ¿por qué todo es siempre blanco? Dije: ¿por qué Jesús es blanco, rubio y con ojos azules? ¿Por qué en la última cena todos los hombres son blancos? Los ángeles son blancos, el Papa, María y todo. Si bien los golpes en el ring son dolorosos, la segregación lo es aún más, y desde la primera vez que se puso los guantes para boxear, sabía que su lucha más importante no sería en el cuadrilátero, sino abajo, donde abogaría por los derechos civiles de los afrodescendientes. Luego de regresar triunfante de Roma, varios entrenadores de renombre tenían el deseo de dirigirlo, pero Angelo Dundee fue el elegido por Clay para que lo guiara en este camino al éxito, y posteriormente se trasladó a Miami para comenzar con sus entrenamientos. Su récord en su etapa amateur no es preciso, pues hubo al menos 4 recuentos: 134 victorias y 7 derrotas, 137 victorias y 7 derrotas, 100 victorias y 5 derrotas, y 99 victorias y 8 derrotas. En octubre de 1960, Clay hizo su debut a profesional, donde obtuvo rápidamente un récord de 15 victorias y 0 perdidos. Cassius no era un boxeador de peso pesado como otros, tenía un estilo muy peculiar que lo destacaba del resto. Poseía una gran agilidad y golpeaba fuerte, características que eran poco usuales en un peso pesado y que se relacionaban más con un peso welter o mediano. Sus movimientos, como el Ali Shuffle, daban la impresión de que estaba bailando. De hecho, muchos boxeadores lo han intentado a lo largo de los años, y si para pelear en el ring era bueno, había otra cosa para lo que Cassius Clay se pintaba solo, y era para decir lo que pensaba sin ningún tapujo. Nada lo detenía para abrir la boca y meterse en uno que otro problema o dar de qué hablar. Sabía que tenía carisma, era gracioso, le fascinaba agradar y poseía una confianza en sí mismo tan grande como él. Esta personalidad tan única era su sello, era lo que lo hacía único en el medio y los tenía todos fascinados. Los noticieros decían: este es Cassius Marcellus Clay,
Es joven, es guapo. They know it. Es un poeta, un profeta, y mucha gente cree que será el próximo campeón mundial de los pesos pesados. Se comentaban cosas como: Bueno, me dijo que apostara mi vida a que no llegarías a 3 asaltos. Well, if you want to lose your money, then bet on Sunday. Because I'll never lose a fight. It's impossible. Tell him. It's impossible. Never lost a fight in your life. Ask any of my fans when was the last time they lost. I'm too fast. Champion from the crib. King. Born the champ. Born the champ from the crib. Ah! Vi a Sonny Liston hace unos días, Cass, lo sabía. Ain't he ugly? He's too ugly to be the world champ. The world champ should be pretty like me. Y también le gustaba hacer comentarios irónicos para jactarse de lo bueno que era. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Y en el tema de rivales fue Archie Moore su primer contrincante importante, ya que de 200 peleas que había tenido, había ganado 185, algo difícil de superar, pero no para Cassius, ya que este le ganó por nocaut. Luego de enfrentarse contra Moore, tuvo una cerrada pelea contra Duke Jones, que también ganó, aunque ambos tuvieron un excelente desempeño, y por poco el triunfo se pudo haber inclinado hacia el oponente. Con Henry Cooper tampoco la tuvo fácil, pues este lo derribó. Sin embargo, Cassius pudo recuperarse en el siguiente round y vencer a su oponente. Con este triunfo logró un récord de 19 victorias, lo que demostraba que ya estaba más que listo para verse cara a cara con el campeón Sonny Liston el 25 de febrero de 1964. En este punto, Cassius Clay, si bien era respetado y se había empezado a ganar el corazón del público, no era todavía el favorito o el rey de reyes, como se autonombró alguna vez. Sonny tenía todas las apuestas a su favor y creían que su oponente de tan solo 22 años no tendría ni una remota oportunidad contra él. Clay, por supuesto, que no se dejó intimidar y en el pesaje no pudo mantener la boca cerrada, que ya sabemos que era su pasatiempo favorito. Ese día dijo: mi predicción es que esta noche alguien va a morir en primera fila, de un shock. Es por esto que esta pelea fue tan determinante en la carrera del famoso Muhammad Ali, pues marcó un antes y un después en la historia del deporte. Más que una pelea, todos presenciaron un nacimiento, el nacimiento del boxeador más increíble de todos los tiempos. Clay empezó la pelea con confianza, esquivó los puños mientras dominaba cada golpe con todo tipo de técnicas. Al parecer la situación lo favorecía, pero en el cuarto round pasó algo que le hizo creer que perdería. Sus ojos se nublaron y no podía ver nada. Tuvo que pelear prácticamente sin visión durante todo el quinto asalto, pero pudo recuperarse en el sexto, donde arremetió de tal manera contra Liston que este se negó a salir luego de que la campana sonara en el séptimo round. Fue entonces que Clay se coronó como el campeón mundial de peso pesado, consiguiendo su primer cinturón a los 22 años de edad. Tras la pelea, Clay dijo: no tengo una marca en mi cara y molesté a Sonny Liston y solo acabo de cumplir 22 años. Debo ser el mejor. Este logro marcó por completo la vida de Cassius, pero hubo otro acontecimiento que determinó para siempre el rumbo de su vida: su cambio de religión. Poco después de su triunfo, el 6 de marzo de 1964, se unió a la nación del Islam. Su líder, Elijah Muhammad, le otorgó su nuevo nombre, Muhammad Ali. Esta acción no solo sería un cambio de nombre, fue algo mucho más significativo, pues de esa manera se deshizo de su turbio pasado. El apellido Clay fue heredado de su abuelo, que a su vez lo heredó de su propietario cuando sirvió como su esclavo. Para Ali era importante eliminar de su vida ese pasado familiar con el que no estaba nada contento, y no había mejor manera de hacerlo que siendo rebautizado con el nombre con el que sería recordado para siempre. Su nuevo nombre era perfecto para él. Mohammed significa digno de alabanzas, mientras que Ali significa el más alto. Abrazó con tanta fuerza su nueva identidad que consideraba un insulto que lo recordaran por Cassius. Posterior a su cambio de nombre, tuvo una racha excepcional en su carrera. Para el 25 de mayo de 1965, Sonny Liston obtuvo la revancha contra Mohammed para obtener el título mundial. Liston comenzó lanzando jabs a la cabeza de Ali y múltiples golpes al cuerpo. Pero aquí viene la parte vital de esta pelea y por la cual fue proclamada como una de las más polémicas de la historia del boxeo: el famoso golpe fantasma. Este derechazo con el que Ali derrumbó a Liston para muchos fue falso y planeado, pues pocos vieron el impacto del golpe en el cuerpo de Sonny. Hubo muchas teorías de lo que pudo haber sucedido, desde que la Nueva York había metido mano para que Liston perdiera, hasta que él recibió amenazas de muerte por parte de Muhammad si no se dejaba ganar. Sin importar cuál haya sido la razón, todo indicaba que Liston ya no quería continuar enfrentándose a Ali, proclamándolo así ganador. ¿Recuerdan que les dije que consideraba un insulto que lo siguieran recordando como Cassius? Pues buscó la manera de castigar a aquellos que permanecían renuentes a llamarlo Muhammad, tal como pasó con Ernie Terrell y Floyd Patterson. Floyd Patterson, al ser cristiano, se negaba a llamarle por su nuevo nombre, algo que enfureció a Ali y quizás le dio las fuerzas para vencerlo por nocaut técnico mientras vociferaba: ¿cuál es mi nombre, tonto? Este comportamiento considerado irrespetuoso le costó el abucheo de los presentes, sin importar que se hubiera llevado la victoria esa noche. Un caso parecido sucedió con Ernie Terrell, con quien se enfrentó en marzo de 1967. Terrell se aferraba a seguir llamándolo Cassius, elección que pagaría y muy cara, ya que en el ring Ali no solo lo venció, sino que le dio una humillante lección a su manera. Le gritaba: ¿cómo me llamo?, mientras lo embestía sin piedad. Ese mismo mes Ali venció a Zora Foley, un oponente nada fácil, pues en 6 años había ganado 25
29 peleas, lo que significaba una racha increíble en el rango de los pesos pesados. Después de Patterson, venció al canadiense George Chuvalo en marzo de 1966. Posteriormente, en mayo de ese mismo año, a Henry Cooper por nocaut en una pelea de 6 asaltos. Luego noqueó a Brian London en 3 asaltos en agosto. Y en septiembre derrotó a Carl Mildenberg en 12 asaltos y le ganó a Cleveland Williams por nocaut en 3 asaltos en el mes de noviembre. Ali, como significa su nombre, estaba en lo más alto, estaba en la cima. No había nadie que pudiera vencerlo. Era el verdadero rey de reyes. ¿Qué podría salir mal en un momento así? Pues aunque no lo crean, pasó lo peor. Todo lo que Ali había logrado se vendría abajo. Pues aunque su éxito era casi real, dejaría de pelear por 3 años y medio, pero no por gusto. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lo calificaron como apto para el servicio militar y por ende tenía que luchar en Vietnam. El 4 de abril de 1967 era la fecha programada para que Ali se presentara en el centro de reclutamiento de Houston. El proceso legal rutinario indicaba que tenía que ponerse de pie cuando fuera nombrado, pero se negó 3 veces al llamado. En consecuencia, fue amenazado con una multa de $10,000 y sentenciado a 5 años de prisión, que pagó bajo fianza. Lo más terrible de todo fue que solo una hora después, la Comisión Atlética de Nueva York suspendió su licencia para boxear por 3 años y medio. Todo por lo que había luchado, literal y metafóricamente, se acababa a los 25 años, justo en la cúspide de su carrera. Y claro, recibió un montón de críticas. Unos lo llamaron cobarde y otros lo tildaron de traidor a su patria. Si bien era una pesadilla por lo que estaba pasando, había algo más importante que defender para él: su convicción y sus creencias. Para Ali, ser reclutado para ir a Vietnam a pelear por su país iba en contra de lo que creía. Sus palabras a los medios fueron tajantes: mi conciencia no me deja ir a dispararles a personas hambrientas en el lodo en nombre del poderoso Estados Unidos. ¿Y dispararles para qué? Nunca me llamaron negro, nunca me lincharon, ni me casaron con perros, no me robaron mi nacionalidad, ni ultrajaron ni asesinaron a mi padre. ¿Dispararles para qué? El campeón del mundo podía quedarse sin su cinturón y sin su título, pero no podían quitarle sus principios morales, así que se mantuvo firme a su idea. Era impensable para él representar al país que tanto lo había discriminado, en una en donde millones de personas vulnerables perderían la vida de una manera cruel e injusta. Ali no quería ser parte de eso. Él dijo: hemos estado en prisión por 400 años. No voy a viajar a otro lado del mundo para ayudar a y quemar una nación pobre simplemente para continuar la dominación de los amos blancos sobre los esclavos de piel oscura. El verdadero enemigo de mi gente está aquí. Durante estos 3 años y medio de suspensión se dedicó a dar discursos en universidades de todo el país en los que compartía sus puntos de vista sobre la oposición a la guerra, el orgullo de su raza y la política conservadora del Islam. Con su cambio de religión, llevó su compromiso por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos al límite y se convirtió en un símbolo de resistencia contra el racismo, aunque eso no significaba que tenía la simpatía de toda la población afrodescendiente, ya que muchos de ellos creían que los musulmanes predicaban en contra de los valores tradicionales estadounidenses. Hasta 1970, una corte de Texas dictaminó que la condena hacia Ali era arbitraria e irrazonable y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos lo declaró libre de culpa y le devolvió su licencia. El campeón no perdió el tiempo y volvió a ponerse los guantes. Su regreso fue exitoso, pues venció a Jerry Quarry y a Oscar Ringo Bonavena. No obstante, su oportunidad de reclamar su título llegó en 1971 cuando enfrentó a Joe Frazier, un antiguo amigo suyo que lo apoyó en su postura sobre Vietnam y le prestó dinero cuando estuvo suspendido el cuadrilátero. Pero la suerte no corrió a favor de Ali, pues acabó en el suelo cuando Frazier acabó con él. Fue su primera derrota profesional y la sobrellevó a su manera, hablando y bromeando sobre su oponente en cada que podía. Decía: Joe Frazier es tan feo que su cara debería ser donada al Departamento de la Vida Salvaje. Su oportunidad de destronarlo apareció en enero de 1974, donde volvió a dejar en claro quién era el que mandaba, y casi un año después, en su próxima pelea por el título, se enfrentó a George Foreman. Fue una pelea magistral. Foreman lo golpeaba en las costillas hasta que se agotó y Ali aprovechó esta desventaja para tirarlo al piso en el octavo round. El 30 de junio de 1975 viajó a Kuala Lumpur, Malasia, para defender su título contra Joe Bugner. Fue un evento tan importante que incluso los guantes de ambos peleadores se guardaron con candado para que nadie pueda alterarlos. Al final, Ali derrotó a Bugner por decisión unánime. Dicen que la tercera es la vencida y Ali se enfrentó por tercera vez contra Frazier en Manila, Filipinas. La temperatura de 40 grados era casi insoportable. Sus pasos se apreciaban lentos, no podían esquivarse y los golpes fueron cada vez más brutales. En el round número 15, Frazier tuvo que detener la pelea porque su ojo izquierdo estaba completamente cerrado y automáticamente la victoria fue para Ali. Pero esta victoria no fue muy dulce, que digamos, puesto que el clima, los brutales golpes y el ambiente tan tenso provocaron que el mismísimo Mohammed dijera que fue como morir. Luego de esa impresionante pelea, Ali peleó 10 veces más. Venció a grandes del cuadrilátero como Koopman, Young, Dunn, Norton, Evangelista, Shavers y perdió su título en 1978 contra Leon Spink, pero lo volvió a ganar ese año. El 26 de junio de 1978, y mientras actuaban en la película Freedom Road, Ali escribió una carta a la Asociación Mundial de Boxeo en la que anunciaba su renuncia al título mundial
y su retiro del deporte. En esta carta declaró que estaba exhausto y quería retirarse como el más grande. El gusto le duró poco, pues en 1980 cambió de opinión y a los 38 años volvió al cuadrilátero. Su promotor Don King se encargó de organizar una pelea contra Larry Holmes. Para esta pelea, Ali tenía que pasar algunos exámenes físicos, los cuales no aprobó y aún así le otorgaron la licencia para pelear. Esto fue un verdadero error. El encuentro tuvo lugar en el estacionamiento del Caesars Palace en Las Vegas y aunque Ali mostró una actitud desafiante, no podía contrarrestar los ataques de Holmes, quien mantuvo absoluta superioridad todo el tiempo. La pelea fue declarada deplorable ya que el estado físico de Muhammad no era óptimo y Dundee, que recordemos era el entrenador, decidió detener el combate luego del 10º asalto. En esa pelea, Larry dejó caer algunas lágrimas por haber golpeado al gran deportista que tanto admiraba. Cualquiera pensaría que luego de esa actuación Ali jamás volvería a pisar el cuadrilátero, pero no fue así. Se volvió a subir el 11 de diciembre de 1981 en Nassau, Bahamas, ahora contra el joven de 27 años Trevor Berbick. La diferencia en vitalidad era bastante notable, pues al tercer asalto el cansancio de Ali era más que evidente y los golpes a Berbick parecían no hacerle ni cosquillas. Al finalizar el encuentro, las tarjetas estuvieron a favor del joven Trevor, quien se acercó al ex campeón y le hizo saber que era su inspiración desde que era un niño y que ganaría el título por él. Después de ese evento, Ali anunció su retiro definitivo del boxeo a solo un mes de cumplir 40 años y comunicó que dedicaría su vida a predicar el islamismo. Pero nadie podía predecir lo que pasaría después del retiro de este gran boxeador. 3 años después, en septiembre de 1984, Muhammad Ali fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Esta sería la tercera lucha importante con la que tuvo que lidiar en su vida. Según uno de sus médicos, Martin Ecker, pudo haberla adquirido como consecuencia de los fuertes golpes que recibió en la cabeza. Otras opiniones sugirieron que Ali pudo haber tenido una degeneración neuronal latente y el boxeo pudo haber acelerado los síntomas. El doctor Ferdy Pacheco le recomendó que dejara el boxeo cuando los primeros síntomas se hicieron presentes en 1977, pero Muhammad hizo caso omiso. El deterioro del Rey de Reyes fue rápido y dramático. Cada vez aparecía menos en público y cuando lo hacía, su semblante impactaba a todos los presentes. Ya no era el Ali de años atrás, aunque su chispa aún lo conservaba. Pese a su enfermedad, no restringió su vida y se dedicó a las organizaciones benéficas. Estuvo presente en diversos homenajes de personalidades deportivas y acudió a centenares de colectas caritativas. Su deteriorado estado de salud pudo ser visible para todos cuando se encargó de encender la antorcha olímpica de los Juegos de Atlanta de 1996. Creo que más de uno recordará haber visto esto. Y finalmente, el 3 de junio del 2016, Muhammad Ali fallece a la edad de 74 años en un hospital en Phoenix, Arizona. La causa fue un choque séptico de causas naturales. Las ceremonias religiosas empezaron el 10 de junio, en donde la procesión fúnebre atravesó toda la ciudad de Louisville hasta llegar al cementerio Cave Hill, donde sus restos fueron quemados. Días después se llevó a cabo otra ceremonia en el KCF Youth Center, donde asistieron personalidades como Bill Clinton, mientras que famosos como Will Smith, Mike Tyson y Lennox Lewis cargaron su féretro. Fue una despedida emotiva y digna de un grande como él. Su récord profesional terminó en 56 victorias, 37 por nocaut y 19 por decisión. En cuanto a derrotas, tuvo 5, 4 por decisión y 1 por abandono. Muhammad Ali pudo haber sido el mejor boxeador que veamos jamás, pero su legado va más allá de su actividad en el cuadrilátero. La revista Time lo eligió como uno de los 20 personajes más influyentes de los Estados Unidos. Obtuvo la medalla presidencial de la libertad, se ganó el premio Arthur por su labor altruista y fue nombrado el deportista del siglo XX por Sports Illustrated. Ali fue un ícono cultural, fue inspiración, fue autoexpresión. Ali fue, es y será una leyenda.